es extracelular y va a tener células. Ahora, hablando de las generalidades del tejido linfático, nosotros vamos a observar de que es muy importante para la homeostasis junto con el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Cualquier desequilibrio de estas estructuras o estos tejidos va a ocasionar que se produzcan o aparezcan las enfermedades. Entonces, nosotros, como estamos mencionando, nuestro sistema linfático está representado por células. Tenemos también estructuras que van a formar parte de este sistema linfático y son aquellos que van a vigilar y reaccionar ante cualquier sustancia potencialmente nociva. Entonces, es nuestro sistema de defensa o nuestro mecanismo de defensa frente a cualquier sustancia o agente que pudiera causar alguna lesión. Entonces, imparte resistencia a las enfermedades y nos da una inmunidad específica. Bueno, con respecto a esta inmunidad, nosotros tenemos específica e inespecífica. La específica se refiere a las estructuras que van a dar o atacan específicamente a cierto agente extraño. En cambio, la inespecífica es aquella que puede atacar siempre y cuando sea un agente estimulador extraño, pero no específicamente solamente a uno, sino a cualquiera. Y en algunos casos, nuestro sistema linfático, de acuerdo a las enfermedades que pudiéramos tener, si fuera necesario, reacciona contra nuestro propio cuerpo. Es ahí donde tenemos algunos tipos de enfermedad o inclusive las hipersensibilidades, que es lo que se denomina. ¿Cómo clasificamos nuestro tejido linfático? O sea, primero tenemos que clasificar de manera general nuestro tejido linfático. Nosotros sabemos de qué vamos a exponer estructuras primarias y secundarias. Dentro de esas, de acuerdo a cómo se distribuyen en nuestro cuerpo, vamos a tener tejido linfático y órganos linfáticos. Nuestros tejidos linfáticos tenemos aquellos que son o se van a denominar los difusos y los nodulares. Estos no presentan cápsula. No presentan cápsula porque están perteneciendo a otro tejido. O sea, están dentro de otra estructura que sirven como mecanismo de defensa. Por ejemplo, hablando del tubo digestivo, nosotros hemos observado de que el tubo digestivo tiene sus propias características. Tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene la parte muscular, o sea, tiene su estructura propia. Pero nosotros vamos a observar que esa estructura no tiene cómo defenderse frente a cualquier otro microorganismo que entre, porque como nosotros sabemos, a la ingesta puede entrar cualquier cosa. Entonces, para poder suplir eso, tenemos las estructuras que pueden encontrarse ahí. Tenemos los nódulos linfáticos que pueden servir como mecanismo de defensa en esas estructuras. Después tenemos los órganos linfáticos. Como ya hemos mencionado, esos órganos linfáticos, tenemos el ganglio, el bazo, la médula ósea, el timo, que sí presenta cápsula. O sea, son órganos linfoides propiamente dicho. No están dentro de otra estructura. Tenemos las vías linfáticas, que van a representar a los vasos linfáticos. Entre estos también tenemos los vasos linfáticos, así como tenemos en las arterias, tenemos los de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre. Aquí tenemos también los que son vasos linfáticos grandes, podríamos mencionarlo así, que tenemos dos principalmente: la gran vena linfática y el conducto torácico. Y después tenemos los vasos linfáticos de pequeño calibre, que son los que están distribuidos por todo el cuerpo. Y los tejidos linfoides asociados, que igual con los nódulos linfáticos, son aquellas estructuras que están asociadas a alguna estructura. Tenemos el GAL, el MAL, el BAL, el SAL, que se denominan que están asociados al tubo digestivo, a los bronquios, a la piel. Estos dos, por ejemplo, están
al tubo digestivo, esto está a los bronquios y esto está a la piel. Cuando hablamos de tubo digestivo significa o que están en la mucosa o en la submucosa. Tenemos ambas estructuras que pueden representar como ayuda. Frente a los órganos primarios y secundarios, o las estructuras primarias y secundarias, como primaria tenemos el timo, la médula ósea y los tejidos linfoides. Esos son primarios. Secundarios vamos a tener los ganglios linfáticos y el vaso. Primario se le denomina porque son estructuras formadoras de células linfáticas. O sea, van a formar, como en la médula ósea se va a formar linfocitos. En el timo se va a formar linfocitos T. Y en en el tejido linfoide podemos tener también que se puede formar linfocitos B. Y los otros órganos o estructuras son simplemente reservorio para esas células linfáticas, células inmunológicas. Esta imagen nos está representando justamente los órganos primarios que tenemos y los órganos secundarios. Y en general todas las estructuras. Los órganos grandes podríamos mencionar el timo, el vaso, la médula ósea. Después, los ganglios linfáticos, como estamos viendo, están distribuidos en todo el cuerpo. Estos ganglios linfáticos no solamente nos sirven como reservorio de este tejido de las células linfáticas, sino de que en ciertos momentos o en ciertas inflamaciones nos sirven indicativos de que hay algo mal ahí. O sea, puede ser que no sea visible. Por ejemplo, en algunos tumores o en algunas infecciones, a simple vista no se los observa. Pero si nosotros tocamos y vemos ganglios infartados o ganglios aumentados de tamaño, nos van a indicar de que hay algo mal ahí. Entonces, por eso es muy importante estos ganglios linfáticos. Tejido linfático, como sabemos nosotros, ¿cuál es la célula principal? El linfocito. Nosotros vamos a ver que se prolifera, se diferencia y se madura, como ya hemos mencionado, en el timo, la médula ósea y los tejidos linfoides. Los linfocitos educados, para poder reconocer y destruir antígenos específicos, porque estamos viendo que son específicos en este caso, tienen que ser células inmunocompetentes. Es igual que... bienvenida Gauna nuevamente. Para ser entonces inmunocompetente, tienen que estar maduros y educados. O sea, como por ejemplo los soldados que van a la guerra son los especialistas. O sea, no es que se manda a cualquiera. Entonces tienen que ser células inmunocompetentes para poder defender frente a cualquier agente extraño específico. Y para distinguir, o sea, tienen que ser células inmunocompetentes para poder distinguir entre lo que es propio y lo que no es propio. Antígeno, vamos a ver, es toda sustancia capaz de inducir una respuesta inmune específica. Eso significa antígeno. Y defensa, nosotros vamos a ver entonces, nosotros tenemos mecanismos de defensa para cualquier, o mecanismo de defensa ya sea inespecífico o específico. Como estábamos mencionando, específico es para cierto tipo de estructura. O sea, va y ataca, por ejemplo, a los virus, solamente a los virus, o a los virus RNA, o sea, más específico todavía. Ahora, cuando se menciona, y estamos hablando de los inespecíficos, significa de que destruye cualquier otra estructura sin decir o sin saber qué es. Células linfáticas, nosotros sabemos que tenemos tres tipos, el B, el T y el NK. Linfocito B, linfocito T y linfocito NK o natural killer que se le denomina. Al natural killer también se le denomina no T, no B. En algunos autores dicen el linfocito no T y no B, por no decirle NK, significa lo mismo. Ahora, nosotros tenemos marcadores para cada uno de estos linfocitos o cúmulo de diferenciación que se le denomina.
Estos marcadores nos van a servir justamente para llevar y decir al linfocito: vengan y destruyan esta sustancia. O sea, es como si lo agarraran y le dijeran: seguime, que aquí hay algo mal, hay algo raro. Para eso nos sirve el marcador. Vamos a encontrar también dentro de esas células linfáticas las células de sostén. Estas células de sostén nos sirven también para defender, diferenciar independientemente con respecto a la que vamos a observar. Tenemos células reticulares. ¿Dónde están esas células reticulares? En los nódulos, en el ganglio, en el vaso. ¿Qué es lo que van a formar? Fibras reticulares, lo cual van a dar una red completa. Tenemos macrófagos. Hemos mencionado los macrófagos dentro del tejido conectivo, los cuales están pertenecientes al sistema fagocítico mononuclear. Entonces ayudan también como mecanismo de defensa los macrófagos. Tenemos células foliculares dendríticas, las células de Langerhans y las células reticuloepiteliales, que se encuentran en el timo, no producen fibras reticulares. En estas células epiteloreticulares tenemos de 6 tipos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. En general, o en todo el timo están los 6 tipos de células, pero las de 4 y 6 están principalmente en la parte medular, y las de tipo 6 son aquellas que van a formar el corpúsculo de Hassall, que se denomina en el timo. Aquí no estamos especificando dentro de estas células que hemos mencionado, tanto los linfocitos como las células de sostén, si se encuentran en un órgano específico. Están en todo. Están en todos los órganos linfáticos. Entonces, dentro de los linfocitos tenemos, habíamos dicho, el T, el B y el NK, o el natural killer. El T, nosotros sabemos de que se produce en el timo y tiene una vida media larga. O sea, es el único linfocito que vive bastante tiempo, o sea, harto tiempo. En cambio, el linfocito B y el NK, su tiempo de vida es corto. Nosotros sabemos de que el timo solamente está hasta la adolescencia, o sea, desaparece el timo. Entonces tiene que producir todos los linfocitos T necesarios para toda la vida. Pero si fuera necesario formar nuevos linfocitos T, ¿quién supliría esa función? Vamos a observar que es la médula ósea. Tenemos también marcadores entonces para estos linfocitos T. Tenemos CD2, CD3, CD7, CD4 o coadyuvante, que se le denomina o helper, y los CD8 o citotóxicos. El linfocito B es producido o se produce en la bolsa de Fabricio. ¿Dónde tenemos nosotros nuestra bolsa de Fabricio? ¿Dónde está Fabricio? ¿No hay ningún Fabricio? A buscarle en su bolsa a ver dónde están los linfocitos T. Linfocitos B, ¿no? ¿Dónde tenemos nosotros bolsa de Fabricio? ¿Ah? No existe, pues no hay, no tenemos nosotros, está en la AB. Entonces, lo que tenemos nosotros son estructuras bursoequivalentes. ¿Cuáles son esas estructuras bursoequivalentes? La médula ósea y el ganglio. Eso, o ahí es donde se producen los linfocitos B. Que luego estos se van a diferenciar y vamos a ver en células plasmáticas, lo cual van a formar, uniéndose con las globulinas, formar las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que se denominan. Tenemos inmunoglobulinas G, M, A, D y E, independientemente contra qué actúen, para que se formen y vayan. Y tenemos también las células de memoria. O sea, el linfocito B se puede diferenciar y se puede convertir en una célula de memoria. ¿Para qué? Para que cuando tengamos una reacción primaria, o sea, siempre frente a cualquier estructura o cualquier antígeno que ingresa a nuestro cuerpo, va a haber una primera reacción. Porque no lo conocemos, no lo reconoce. Entonces,
va a haber un periodo largo donde, de acuerdo a qué es lo que está ingresando, vamos a tener de que el monocito, en uno de los casos, digamos, se destruye, va y activa el sistema inmunológico, le dice venga y reconoce que es esto, entonces viene y reconoce que es un virus, entonces va y le dice a los linfocitos tenemos que destruir esto. Entonces hay un proceso largo. Una vez el linfocito actúa, vamos a observar de que se queda con parte de ese antígeno, o sea, un fragmento queda con él. ¿Para qué? Para formar células de memoria. Entonces, cuando ingrese nuevamente ese antígeno a nuestro cuerpo, va a ir, en vez de hacer todo ese proceso largo de reconocerlo, directamente va y le dice, esto es lo que ha ingresado, entonces la célula de memoria ya reconoce y va y activa el linfocito directamente. Los marcadores que podemos tener, CD9, 19, 20 y 24. Como habíamos mencionado, son cúmulos de diferenciación. Y por último, dentro de los linfocitos tenemos el NK. Habíamos dicho que también es linfocito no T, no B. Es aquel que descubre células transformadas como virus, cáncer, lo cual libera perforinas y fragmentinas. El linfocito T tiene la misma función, destruir virus, destruir células cancerígenas. Cuando el linfocito T no puede destruir, entonces recién actúa el linfocito NK. Pero cuando sale el NK, no mide consecuencias. Se llega y destruye todo lo que se le ocurre. ¿Por qué? Justamente por estas sustancias que libera. Entonces, hasta que le digan, oye, ya está bueno, estás destruyendo todo lo normal en vez de lo anormal, entonces hasta que resulte eso, ha habido mucha lisis celular. Entonces, por eso es que el NK no sale libremente o está circulando libremente. Tenemos marcadores igual para el linfocito NK. ¿Cómo se van a diferenciar, desarrollar y diferenciar los linfocitos? Nosotros hemos mencionado la diferenciación del antígeno, o sea, tenemos fragmentos del antígeno, independientemente se dirige hacia los órganos linfáticos primarios, como hemos mencionado, médula ósea, el timo. Los linfocitos reconocen a un primer antígeno. Luego tenemos la activación de un antígeno independiente, los órganos linfáticos secundarios, como habíamos mencionado, nódulos linfáticos, ganglios, amígdala, el vaso. Estos van a actuar o activar linfocitos y tenemos linfocitos efectores luego y de memoria. ¿Cómo es la respuesta inmune? Habíamos mencionado, por eso hay una respuesta inicial que es inflamatoria, mediada por neutrófilos. Tenemos macrófagos también que degradan y presentan porciones de antígenos a los linfocitos, lo cual nos atrae hacia los linfocitos inmunocompetentes. Y tenemos una respuesta inmune específica que habíamos mencionado, una primaria y una secundaria. La primaria es frente al primer encuentro de ese antígeno con el organismo, tenemos el linfocito B, luego se convierte en linfocito de memoria, tenemos los inmunoglobulinas con fragmentos de esos antígenos. Y la secundaria, que es mucho más rápida, como ya habíamos mencionado, las inmunoglobulinas con esos fragmentos van a destruir directamente. Este es el fundamento, por ejemplo, de las inmunizaciones, o sea, de las vacunas. Ahora, he aquí la duda y la pregunta. ¿Por qué algunas vacunas? O sea, nosotros sabemos que las vacunas son microorganismos, o sea, es la enfermedad, pero atenuada, o sea, simplemente para activar nuestro sistema inmunológico. No es para que nos dé la enfermedad. Entonces, ¿por qué algunas vacunas es suficiente una sola dosis para activar nuestro sistema inmunológico? Algunas es necesario varias dosis para activar el sistema inmunológico y en algunos casos es necesario varias vacunas, o sea, de estar vacunando siempre frente a ese microorganismo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué creen ustedes que es necesario? O sea, la influenza, por ejemplo, el COVID, todo eso, todos los años hay que vacunar. Cada año. No, el sistema inmunológico ya está activo. No es para, no es para reactivarlo. Ajá, cada año Siempre diferente. está activo.
Cada año es diferente. ¿Cada año es diferente qué? ¿La vacuna o el virus? El virus. Efectivamente, en ese caso, por ejemplo, la vacuna, o sea, se tiene que vacunar todo el tiempo o cada año porque el virus va mutando. Entonces, es el mismo virus, pero ha mutado alguna estructura, entonces necesariamente se tiene que vacunar siempre para que el sistema inmunológico no se olvide o siempre le diga, oye, este es el virus de la influenza, no te vas a olvidar. Y al otro año otra vez, este es el virus de la influenza, no te vas a olvidar. Ahora, ¿por qué algunas vacunas es necesario que para que se quede de por vida necesita varias dosis? Y algunas una sola dosis. Muy bien, tenemos la carga viral, no de la vacuna, sino de la misma enfermedad. O sea, para que nuestro sistema inmunológico se quede con esa memoria, es necesario cierta carga viral. Pero no podemos, o sea, en algunos casos sí se puede de una sola dosis, la suficiente carga viral como para que activemos nuestro sistema inmunológico. Pero en otros casos es necesario la carga viral que sea así de poquito en poquito. O sea, hay varias dosis de las vacunas para que recién nuestro sistema inmunológico se mantenga y diga, ah, este es ese virus y no nos vamos a olvidar nunca más. Para eso es muy importante. Nuestra respuesta inmune, como habíamos mencionado, tenemos una humoral o pasiva y una celular o activa. La humoral o pasiva está mediada por los anticuerpos, tenemos que son producidos por los linfocitos B. Estos linfocitos B se convierten en plasmocitos. Estos plasmocitos, al unirse, habíamos dicho, con las globulinas, forman las inmunoglobulinas y ahí tenemos nuestro anticuerpo. Y esto, como habíamos mencionado, en este caso, por ejemplo, son fundamentos de los sueros antitetánicos en transferencia pasiva. La celular o activa está mediada por el linfocito T, que son específicos y atacan y destruyen células infectadas con virus o células extrañas. El fundamento contra las bacterias, virus, hongos, tumores y trasplantes, como habíamos mencionado. Ustedes conocen y entienden cuál es el concepto de trasplante. ¿Cuál es el concepto de trasplante? Ya sacar un órgano, le está donando un órgano, le estamos metiendo un órgano. Pero, ¿y será que dentro de ese concepto de trasplante entraría las transfusiones? ¿Qué opinas, Durán? Sí entra, pues sí entra. Entonces, no solo, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, no solamente con respecto a rechazos de órganos trasplantados. Tenemos que tener mucho cuidado también con las transfusiones, que también son un tipo de trasplante. O sea, hoy en día es muy específico hacer las transfusiones sanguíneas. O sea, no es que sacamos sangre y metemos sangre como se hacía antes o en la guerra. Entonces, hoy en día se separa cada una de las estructuras, se separan las células sanguíneas, se separan las proteínas, se separa el plasma, independientemente de qué es lo que necesite el paciente, simplemente eso se coloca. Bien. Entonces, tenemos las características de los linfocitos o otra de los linfocitos, dice, y otras células inmunes. Linfocito T coadyuvante o citotóxico reconoce y fija antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El linfocito T CD8 también está restringido al complejo mayor de histocompatibilidad, pero tipo 1. El linfocito T CD4 está complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 2. Y el linfocito B activado es aquel que se va a diferenciar en inmunoblastos, que son los inmunoblastos, los plasmoblastos, que luego se van a formar plasmocitos,
y nos sirve para formar los linfocitos B de memoria, o sea, los anticuerpos y los linfocitos B de memoria. El linfocito citotóxico destruye células infectadas por virus y células transformadas. El linfocito T supresor, o citotóxico, inhibe también nuestra respuesta inmune. Y los linfocitos activados, o sea, el TCD4 coadyuvante, es igual o junto con el monocito, el macrófago y las células endoteliales, son aquel que sintetizan la cintotoxina, o sea, las interleuquinas. ¿Alguien sabe qué son las interleuquinas o las interleucinas? ¿Qué son las interleucinas? ¿Qué dice el Google? ChatGPT. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, por ahí escucho leyendo. ¿Qué? Un tipo de citocina que regula las respuestas inmunitarias. A ver. ¿Qué son las interleuquinas? Completo, ¿qué dice Google? Pues? Son proteínas claves para la comunicación entre células del sistema inmune. Nada más dice. Son producidas por una amplia variedad de células como los linfocitos, macrófagos, células dendríticas. Bien, es como un sistema de comunicación entre las células. O sea, tenemos, digamos, en nuestro tejido conectivo, tenemos linfocitos, tenemos monocitos, tenemos macrófagos, tenemos células endoteliales. Entonces, habíamos dicho, ¿se acuerdan de que el monocito, por ejemplo, cuando ingresa algo al cuerpo, este se destruye? Al destruirse, libera sustancia vasoactiva e inmunoreactiva. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? Entonces, esas sustancias inmunoreactivas y vasoactivas son parte también de las interleuquinas, o sea, son proteínas que van y activan o se comunican con otro que no esté cerca, digamos, de ahí. O sea, el primero que estuvo en contacto con ese antígeno fue el monocito, pero el monocito no sirve de nada, o sea, no lo destruye. Tampoco es encargado de ir y llevar la información, o sea, fragmentarlo y llevar y decir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se destruye y libera sustancias que van y comunican con otra célula inmunológica que recién ella viene y ve qué es lo que ha ingresado para luego activar independientemente, sea un linfocito B o un linfocito T, para destruirlo. Entonces, igual de la misma manera tenemos las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno igual son pertenecientes al sistema fagocítico mononuclear. Un ejemplo, por ejemplo, son las células de Kupffer, que son macrófagos perisinusoidales. Tenemos las células de Langerhans también y las células dendríticas del vaso y ganglios linfáticos. Otras células que igual son células presentadoras de antígenos, pero que no están dentro del sistema fagocítico mononuclear, tenemos los linfocitos B, células epítelos reticulares, que es lo que justamente le estaba mencionando. O sea, están en todos nuestros órganos linfáticos, pero no tienen una función de destruir estructuras, simplemente son comunicadores. Funciones entonces de estas células presentadoras de antígenos: presentar justamente el antígeno al linfocito T, al linfocito B, fagocitan, digieren, secretan citocina, tenemos linfocinas, interleuquinas y enzimas, lo cual destruyen ese material fagocitado y van a formar células gigantes o de Langerhans o de cuerpo extraño. ¿Qué significa esto? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, ingresa un cuerpo extraño, una astilla, una espina, nos hinchamos y no podemos sacarlo inmediatamente, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Envolverlo con células que van a destruirlo, a fagocitarlo. Entonces, el cúmulo de esas células se le va a denominar células gigantes o de Langerhans. Esto ocurre lo mismo, por ejemplo, en los casos de la tuberculosis, o sea, el bacilo entra al pulmón
Como en algunos casos no podemos destruirlo, entonces lo que hace es envolverlo, encapsularlo, para que no vaya y ataque a otro lado. Entonces, de la misma manera se va a formar estas estructuras. ¿En qué casos igual se puede formar estas células? En las suturas, por ejemplo, en algunos pacientes con cesárea o con alguna cirugía, que se queda el hilo ahí adentro, cuando tarda en degradarse o en destruirse, entonces el cuerpo, como les digo, trata de envolverlo porque eso es un cuerpo extraño. Y en algunos casos tarda mucho tiempo en destruirlo. Con respecto a los tejidos y órganos linfáticos, nosotros tenemos vasos linfáticos, como ya habíamos dicho, vías linfáticas, tejido linfático difuso, nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, tenemos el timo y tenemos el vaso. Dentro de las vías linfáticas tenemos las vías de retorno con células y moléculas grandes que retornan a la sangre. Tenemos una red de capilares ciegos que son permeables gracias al tejido, o sea, están envueltas por tejido conectivo laso. Y en su interior vamos a encontrar las linfas, y dentro de esto tenemos las vías linfáticas aferentes y las vías linfáticas aferentes. Aferente significa que llega hacia alguna estructura. Eferente significa que sale, o sea, de la estructura sale hacia otro lugar. Y tenemos las vénulas o las venas postcapilares, que son llevan los linfocitos hacia los vasos sanguíneos y atraviesan todo el epitelio alto para llegar al parénquima ganglionar. Esto es representando un ganglio linfático para mostrar nuestra vía linfática aferente, o sea que llega, y nuestra vía linfática eferente. Nuestro tejido linfático difuso que tenemos asociado, o sea, se le denomina también tejido linfático asociado, no presenta cápsulas como habíamos mencionado, se encuentra en la lámina propia del tubo digestivo, respiratorio y urogenital. Dentro de las células que intersectan al antígeno tenemos la respuesta inmune, que van hacia los ganglios, se proliferan, se diferencian y retornan a la lámina propia como linfocito T o linfocito B. Y tenemos la presencia de plasmocitos, o sea, anticuerpos, tenemos eosinófilos que nos sirven en la inflamación crónica y la hipersensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos indica aquí? Nosotros estamos viendo que estos tejidos linfóticos, estos nódulos linfoideos que se encuentran en esta zona, como habíamos mencionado, no tienen o no son órganos linfáticos, por eso no son encapsulados y no sirven como mecanismo de defensa. Ahora, en algunos casos que no pudieran destruirse, entonces estos, dice, se comunican y se pueden llevar o comunicar, así como el tejido conectivo tenemos con el tejido sanguíneo, o sea, de este tejido linfático o estos nódulos linfáticos se van al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se van a los vasos linfáticos y de los vasos linfáticos lo van a llevar hacia los ganglios linfáticos, lo cual ahí se va a destruir la estructura. Aquí tenemos nuestra lámina, este es el tubo digestivo, o sea, parte de la mucosa del tubo digestivo. Aquí tenemos nuestra lámina propia y aquí tenemos los nódulos linfoideos. Dentro de los nódulos o folículos linfáticos son acumulaciones definidas de linfocitos contenidos por una malla de células reticulares, no presentan cápsulas, se encuentran en las paredes del tubo digestivo, respiratorio y urogenital. También tenemos en las amígdalas, en las placas de Peyer, el apéndice vermiforme. ¿Cuál es su estructura? Presentan un centro germinativo que está representado por linfocitos, linfoblastos y plasmoblastos macrófagos. Y tenemos la zona del manto que lo rodea, que son linfocitos pequeños. Lo vamos a ver de esta manera. Todo eso es el nódulo linfático. Todo eso es el nódulo linfático. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Tiene un centro, como estamos mencionando, y tiene una zona del manto que lo rodea.
Entonces, de esa manera lo vamos a reconocer. Aquí tenemos la parte de la amígdala, donde están muchos nódulos linfáticos. Muchos nódulos linfáticos. Y aquí tenemos el apéndice, igual donde tenemos nódulos linfáticos. Otro órgano y otra estructura linfática que vamos a ver y observar es el ganglio linfático. Y ahora sí vamos a mencionar los órganos encapsulados. Se encuentra en el trayecto de los vasos linfáticos. Su estructura presenta vasos linfáticos, como ya hemos mencionado, aferentes y eferentes. Tenemos elementos de sostén, tenemos cápsulas, tejido conectivo denso, tenemos trabéculas que forman en su interior y tenemos reticular, o sea, tejido reticular, donde tenemos células y fibras reticulares. Entonces, dentro de las células, habíamos mencionado células reticulares, que son igual que los fibroblastos con prolongaciones citoplasmáticas, no sirven de aislamiento. Las foliculares dendríticas son aquellas que carecen del complejo mayor de autocompatibilidad, o sea, no son macrófagos y presentan múltiples prolongaciones. Estas son células de sostén. Y tenemos el parénquima, que dentro del parénquima está la corteza y la médula. Dentro de la corteza hay una superficial y una profunda y tenemos la médula. Si nosotros lo vemos el órgano, ¿dónde está? De la función, aquí está. Este es nuestro ganglio linfático, como estábamos mencionando. Todo eso es nuestro ganglio linfático. Los vasos linfáticos aferentes y eferentes. Y tenemos la cápsula que lo envuelve. Igual aquí se está observando la cápsula que lo envuelve. Y aquí tenemos, habíamos dicho, una corteza y una médula. Y en la corteza tenemos una superficial y una profunda. Si nosotros lo vemos aquí, esta es la cápsula que forma cordones en su interior, como estamos viendo. Todo esto es la corteza y esta es la médula. Y dentro de la corteza está una superficial y una profunda. Y dentro de esa superficial, como estamos viendo, o sea, en esa corteza, estamos viendo los nódulos linfoideos. Estamos viendo los nódulos linfoideos. Que eso es lo que tenemos que observar nosotros. La médula es más que todo formada por cordones de vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Otro órgano que vamos a observar, habíamos dicho, es el timo. Igual es formado por cápsula. Esa cápsula igual se ingresa dentro del parénquima del timo y va a formar los folículos tímicos, que es lo que se menciona. Ahorita lo vamos a ver eso. ¿Dónde está nuestra imagen? Este es nuestro timo, entonces así lo vamos a observar a través de la microscopía. Presenta su cápsula y penetra o se ingresa dentro del parénquima, como estamos observando. Ahora, cada folículo tímico va a tener igual una corteza y una médula. En la médula es donde nosotros vamos a observar esta estructura un poco más oscura, esta, que viene a representar, en algunos casos pequeña y en otros grandes, que viene a representar al corpúsculo de Hasse. Bien. Entonces, como estábamos mencionando, estructura formada por cápsula, tejido conectivo, la corteza tiene los linfocitos T, en malla de células epítelos reticulares tenemos de 6 tipos, como habíamos mencionado, y dentro de la médula tenemos los linfocitos T mucho más grandes, células epítelos reticulares, de tipo 4 y 5. Las de tipo 6 son las que van a formar el corpúsculo de Hasse. O tienen gránulos en su interior. Bueno. Y aquí es donde tenemos la formación de la barrera hematotímica. ¿Qué significa esto? Protege el linfocito en desarrollo de la exposición de algún antígeno. Y está formada por un endotelio, macrófago y células epítelos reticulares. Bien, ya hemos observado. Y por último tenemos, función del timo, como ya hemos visto, educación del linfocito, desaparición del antígeno. Bueno, tenemos todas estas estructuras. Educación y promoción de las interleuquinas, como ya hemos mencionado. Por último tenemos el vaso. El vaso tiene cápsula, como estamos observando, pero
no ingresa dentro del parénquima, o sea, no va a formar cordones ni estructuras, separaciones dentro. Lo que sí vamos a tener es justamente una parte linfática y una parte sanguínea, porque nosotros sabemos de que el vaso tiene dos funciones, tanto inmunológica como hematopoyética. Ahora, nosotros vamos a observar entonces dos estructuras a ese nivel. Una pulpa blanca que se denomina y una pulpa roja. La pulpa blanca es acumulación de linfocitos B alrededor de una arteria, o sea, hay una arteria central entonces. Y parece un nódulo linfático. No es específicamente un nódulo linfático, pero se semeja. Es simplemente para que ustedes sepan ubicarlo, o sea, y diferenciarlo. Tenemos una pulpa roja, gran cantidad de eritrocitos, sinusoides, esplénicos separados por cordones esplénicos, que esos cordones se denominan los cordones de Billroth. Aquí estamos observando pulpa blanca, pulpa blanca, pulpa blanca, esquemáticamente, y todo lo demás es pulpa roja, igual de la misma manera aquí. Estos más oscuros son pulpa blanca, pulpa blanca, pulpa blanca, pulpa blanca, pulpa blanca, y lo demás que vamos a observar se denomina pulpa roja. Funciones del vaso, como ya sabemos, filtrar la sangre, funciones inmunológicas y función hematopoyética. La función hematopoyética es lo que teníamos la hemocateresis. ¿Qué es la hemocateresis? Captación y destrucción de los glóbulos rojos, para recuperación del hierro y formación de los glóbulos rojos y el almacenamiento de la sangre. Ahora, tiene algo especial esto del vaso. No es indispensable para la vida. ¿Qué sucede entonces? O sea, si bien el caso de que hay destrucción o estallido del vaso en algunos accidentes, se tiene que extirpar. Porque no se puede reparar el vaso, o sea, si se rompe, no se puede reparar, no hay cómo suturarlo. ¿Le hace calor, Durán? ¿No? Que la veo ahí fatigada. Ha amanecido muy caliente hoy día. ¿No? Ah, ya. ¿Quién supliría la función entonces del vaso? Como inmunológica, la médula ósea. Y como hematopoyética, el hígado. Bien, estas son distintas imágenes que lo vamos a ir observando. Nódulos linfáticos, el timo, bien.